Tenemos al padre Marcelo con nosotros, doctor de la Sacra Página. Sería mucho mejor que él viniese a predicar un sermón sobre San Pablo en su gloriosa conmemoración, pero me tocó a mí por accidente. Digo dos palabras siguiendo una obra maestra que quizás la podemos llamar la obra más célebre sobre San Pablo, la más inspiradora que se escribió en los últimos tiempos, que es el libro de Holzner, titulado simplemente San Pablo. Su libro magnífico, y voy a decir una palabra sobre el final de San Pablo. Él estuvo 2 veces preso en Roma. La segunda prisión, Paulina, en Roma, muestra una situación mucho más desventajosa que la primera. Pablo llevó cadenas, como si fuera un delincuente. También quizás alguna vez nos pasa esto a nosotros en misión, que estemos en cadenas. Incluso los mismos emperadores consideraban la permanencia en la cárcel como un terrible martirio. Se lo llamaba Cruciatus Immensus. Cruciatus Immensus. Eso fue lo que padeció San Pablo al final de su carrera, al final de su itinerario apostólico. Muchos presos morían, eran tan malas las condiciones en las cárceles que muchos presos morían simplemente por eso. Holzner dice, al anciano y cansado varón le falta todo. Uno dice, bueno, uno de los dos príncipes del apostolado. Está bien que muera preso, digamos, pero no, le falta todo. Estuvo aislado. Sus amigos romanos con dificultad lograban visitarlo. Eubulo, Pudente, Lino y Claudio lo saludaban, pero tomando precauciones. No de cobardes, pero que no querían perjudicar a Pedro, que estaba escondido y no querían llamar la atención por este tema. Dolorosamente, entonces, San Pablo sufrió la falta de todo. Incluso Demas apostató. Demas lo había desamparado por miedo a ser envuelto con San Pablo en la desgracia. Y los hermanos de la Asia Menor lo abandonaron. Esto es, nadie fue a verle, dicho brevemente, a pesar de sus ruegos. Esto es como que te metan preso en cadenas, por ejemplo, en Vietnam, en Yemen, y nadie de tu congregación te va a visitar, nadie te manda una carta. Bueno, durísimo. Pero tenemos que prepararnos para lo más duro. Como los comandos que se preparan en el entrenamiento para lo peor, también nosotros en este itinerario de formación que es el seminario, tenemos que prepararnos para lo peor. Porque quizás Dios nos convoca a un final heroico, épico, agónico, agonal, como el San Pablo. Y quizás no nos convoca Dios a eso, pero por lo menos ya estamos preparados espiritualmente para lo que Dios disponga, incluso para lo que humanamente es lo peor, que sobrenaturalmente es lo mejor. San Pablo en esta segunda prisión tuvo dos juicios, dos actuaciones judiciales. Y probablemente había sido acusado en la primera de ser cómplice o encubridor del, entre comillas, crimen de los cristianos romanos, de haber incendiado Roma. Nerón había acusado a los cristianos, a los católicos, de haber quemado Roma. No tuvo ningún abogado, no tuvo ningún testigo, nadie tuvo parresía para defender a San Pablo. Nadie. Se defendió él. Y ya sin fuerzas, o con sus últimas fuerzas, abandonado, solo, sigue misionando como apóstol, esta vez con el apostolado epistolar. Piensa en Timoteo. Timoteo es fundamental.
¿Por qué? Porque San Timoteo es el que recibe el testamento paulino y el que lo ejecuta. Es el ejecutor del testamento paulino. Fundamental es Timoteo. Recoge sus últimas fuerzas para escribir su última carta. Es una palabra de amistad al discípulo tan ardientemente querido, a Timoteo. En la húmeda y lóbrega mazmorra subterránea, el anciano debía helarse de frío. Por eso pide el apóstol que le pide a Timoteo que le traiga su vieja capa raída que había dejado en Tróade. A pesar de todo su dolor, a pesar de esta agonal crucifixión, su espíritu está todavía incansablemente activo. Su mirada está dirigida solo al fin celestial. Está preso, pero con plena conciencia del apóstol. Y en eso ve la mano de Dios, en ese dolor que tenía, en esa cruz, en esa última prueba. Y le dice a Timoteo, así lo relata Horstner, el Señor bondadoso me puso en otro tiempo la bandera en la mano. Horstner lo relata poéticamente. Ahora soy viejo y se me cae la bandera de la mano. Toma tú, Timoteo, esta bandera de Cristo, consérvala bien y dala más adelante a hombres de confianza. Sé un valiente soldado de Cristo, un luchador según las reglas de Cristo. El firme fundamento de la fe contra los errores gnósticos es el dogma de las dos naturalezas de Cristo. Por esta doctrina, la de las dos naturalezas de Cristo, San Pablo quiere padecer y morir como un delincuente y participar de los padecimientos de Cristo. Alguien podría decir, qué místico que se pone en este momento. ¿Por qué no es más realista? Y respondería Horstner, lo místico es siempre para San Pablo más real que lo visible. Lejos, entonces, del espíritu naturalista y calculador, mundano. ¿Y cuál es el rasgo característico de San Pablo? Quizás podremos mencionar muchos, pero Job les menciona uno. La fidelidad es el rasgo característico más profundo del apóstol. Y San Pablo contempla la iglesia como un grandioso edificio del porvenir, del futuro. Y dice Horstner, una iglesia que no es perseguida, que se establece cómodamente en el mundo, que busca el consuelo de este mundo, no puede ser la esposa del crucificado. Esta tiene el tesoro de la Sagrada Eucaristía y la vocación misionera de Cristo. Esto es consuelo suficiente. Hasta aquí ha llegado el apóstol. Es el otoño del año 67 después de Cristo. Y después vino la segunda actuación judicial, que terminó con la muerte, con el martirio. Y San Pablo sabía que iba a terminar con el martirio. San Pablo ya no tenía esperanza humana alguna, y por eso escribe, ya estoy cercano a derramar mi sangre como una víctima que es inmolada en holocausto. El tiempo de mi muerte se acerca. Y él compone su epitafio. ¿Y cómo compone su epitafio? Usa la analogía, usa la imagen del luchador y campeón en el estadio de Dios. Este es un pensamiento genuinamente griego y genuinamente paulino. Recuerda la hora de su llamamiento en Damasco, cuando se puso sobre él la carga de apóstol de las gentes. Entonces había prestado el juramento de la bandera y prometido fidelidad hasta la muerte. La ha guardado desde el día en que su cabeza se inclinó con humildad bajo la mano bendecidora de Ananías, hasta aquel en que se doblará ante la espada del verdugo. No sabemos si Timoteo lo llegó a encontrar a San Pablo. Es probable que sí. Terminemos con un resumen de la vida de San Pablo, hecho por Clemente. 7 veces entre cadenas, desterrado, apedreado, heraldo en Occidente y en Oriente,
cosechó la magnífica gloria de su fe. Predicó la justicia a todo el mundo, penetró hasta los confines de Occidente y dio testimonio ante los potentados. Así partió del mundo y llegó al lugar santo, sublime modelo de paciencia. San Pablo permanece sin duda en el número de los personajes enteramente grandes y de los máximos fundadores del occidente cristiano, sino el máximo después de la Sagrada Familia. San Pablo nos da ejemplo de vivir épicamente esta vida, y sobre esto dice Horstner: el hombre de por sí no tiene ninguna grandeza, solo la grandeza de la vocación y la entrega sin límites a una obra sobrehumana hacen verdaderamente grande al hombre. Esto es lo que hace grande al hombre. Y solamente esto, la grandeza de la vocación y la entrega sin límites a una obra sobrehumana. Y en esto nadie es mayor que San Pablo. Y todo lo verdaderamente grande produce efecto en el más lejano porvenir. Y en esto San Pablo también nos da un ejemplo máximo. Vamos a pedir a San Pablo y a San Timoteo la gracia de entregarnos sin límites a la obra sobrehumana de la santificación de las almas y de la predicación parisíaca de la Santa Fe Católica, para la mayor gloria de Dios. Amén.